Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Yo creo que para todos nosotros necesitamos tomar un camino. ¿Cuántos tomaron un camino para venir acá? Algo básico de un camino es que nosotros sabemos dónde salimos y a dónde llegamos. Porque realmente todo el que se levantó y dijo voy a la iglesia sabía dónde venía. ¿O cuántos no sabían para dónde salieron el día de hoy? Si así fue el caso, el Espíritu Santo fue el que te trajo. Porque yo creo en los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros nos levantamos y sabemos un origen y sabemos un destino al que nosotros vamos a llegar. Para todos nosotros necesitamos un camino. Para poder alcanzar nuevas metas necesitamos emprender un camino. Para alcanzar nuevas bendiciones, nuevos proyectos, necesitamos emprender un camino. Un camino es aquello que conecta de donde yo estoy y hasta donde yo quiero llegar. Y yo creo que ese es el concepto más básico que nosotros podemos entender de un camino. Y es por eso de que yo creo que Jesús es nuestro camino. Yo no sé si podemos decirle a alguien que está a nuestro lado: yo tengo un camino y ese camino es Jesús. Y a través de ese camino llegaremos a nuestra meta. Porque hay una meta que nos está esperando. Y para eso quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo 14, y leeremos del verso 1 al verso 6. Para poder ver lo que estaba sucediendo cuando Jesús declara estas palabras. Verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, en este párrafo nosotros podemos encontrar tanta riqueza de parte del Señor para cada uno de nosotros. Porque como les decía, cuando nosotros emprendemos un camino, sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si por si acaso no lo sabía, ahora el Señor a través de su palabra nos ha dicho que Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted se conforma con la casita que tenga, pero me alegra y me regocija el corazón de saber que hay una mansión, hay una morada preparada por Jesús que me está esperando, que simplemente yo tengo que tomar la decisión de empezar a caminar por ese camino para poder llegar a ese destino. Hermanos, en este párrafo Jesús tiene tanto cuidado de sus discípulos para poder explicarles todo lo que está aconteciendo. Este suceso se da antes de poder él ir a la cruz. Él les está diciendo a sus discípulos lo que va a pasar, lo que va a acontecer, lo que viene por delante. Y yo creo de que Jesús, que conoce los corazones, que sabe identificar lo que pasa en nuestras vidas, Él se da cuenta de que hay turbación y que hay temor en medio de sus discípulos. Por eso Él comienza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Yo me imagino a esos discípulos, a esos hombres, escuchando de aquel maestro, diciéndoles: me voy a tener que ir. Imagínense cómo son las cosas, porque muchas veces nosotros no terminamos de escuchar las cosas, simplemente escuchamos aquello que nos impacta. Y cuando Jesús les dice: me voy a tener que ir, ellos, ahí se bloquea su cerebro, ahí se bloquea el corazón y no escuchan lo demás que les dice que les va a ir a preparar una morada para ellos. Simplemente el corazón se les llena de temor. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar ahora que el maestro ya no estará?
aquel que caminó con ellos, aquel que les mostró el poder del Padre a través de su vida, haciendo milagros y prodigios, proezas en donde quiera que él iba, ahora les estaba diciendo: ya no estaré más con ustedes. Eso, hermanos, llenaba de preocupación el corazón de aquellos hombres. Y es por eso que después que Jesús se presenta como ese camino, como esa verdad y esa vida, cuando Tomás viene y le pregunta: no sabemos a dónde vas. Mire que ella le había dicho para dónde, por lo menos le hubiera dicho, pero no sabemos cómo llegar. Pero en este caso, cuando Tomás le dice: pues ¿cómo conoceremos el camino? Jesús tiene la autoridad que ningún hombre sobre la tierra ha podido tener, porque el mundo nos podrá ofrecer muchas alternativas. Hay un viejo dicho que dice: todos los caminos nos llevan a Roma. Camine usted y un día va a llegar ahí. Pero al Padre, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo de que nadie ha tenido la valentía, la autoridad de poder decir: yo soy el camino que lleva al Padre. No hay otra ruta, no hay otro camino, no hay otro medio por el cual el hombre pueda acercarse a Dios si no es por mí, dijo Jesús. Yo creo que esas palabras, hermanos, tienen tanto peso que al día de hoy se siguen manteniendo, y eso es lo que fortalece nuestra fe, de saber que nosotros no creemos en cualquier cosa, creemos en Jesús, el unigénito, en aquel que se reveló, que Dios se reveló a cada uno de nosotros, trayéndolo a la tierra, mostrándose como Él era, para que cada uno de nosotros le conociese. Jesús el camino, Jesús la verdad y Jesús la vida. Me llama la atención el orden incluso que se presenta, porque cuando nos dice que es el camino, nosotros tenemos que tomar la decisión de poder caminar por ese camino. Caminando por ese camino, entonces nosotros conoceremos la verdad. Y la palabra del Señor nos enseña y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Yo creo de que conociendo esa verdad y manteniéndonos en el camino, sabemos que nuestro destino es una vida eterna. Por eso digo: y yo soy la vida también. Porque así como tal y cual lo cantábamos, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Quisiera esta mañana, basado en el verso, en el párrafo que hemos leído, mostrar a ese Jesús como ese camino, el único camino que hay, pero reconociendo que es un camino que nos lleva paz. Como primer punto quisiera llevarnos a eso, porque me llama la atención que Jesús comienza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Hermanos, cuando nosotros emprendemos algo, cuando nosotros emprendemos un camino, hay situaciones en nuestra vida que van a llegar turbación, que van a llegar preocupaciones, que van a llegar angustias a nuestro corazón. Pero Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. En el verso 27, siempre del mismo capítulo 14, Jesús dice otra expresión que nos tiene que fortalecer y confortar a cada uno de nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, emprender este camino en Jesús no es para personas turbadas, no es para personas preocupadas. Claro, en el camino podremos enfrentar situaciones que nos van a sacudir, nos van a mover, pero Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de nuestro corazón. Por eso Él dice: la paz de Él nos da a cada uno de nosotros. Porque lo contrario a la turbación, hermanos, es la paz. Lo contrario del temor es poder tener paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos recuerdan esa alabanza preciosa que dice: paz en medio de la tormenta? Hermanos, es una gran realidad. Porque, como les decía, nosotros emprendemos un camino y no sabemos con lo que nos van a enfrentar. Y en cada etapa de ese camino, de esa trayectoria, podrán venir situaciones a nuestra vida que pueden turbar nuestro corazón o poder llenarnos de temor.
Pero la palabra del Señor nos enseña: no se turbe el corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Yo creo que el temor es algo natural que llega a nuestras vidas, pero no es natural y no es común dejarlo que se arraigue en nuestros corazones, porque el temor paraliza, y un camino, hermanos, es algo que está hecho para desplazarse. Nadie se para en un camino para poderse quedar simplemente de espectador a la orilla del camino. Cuando yo decido tomar un camino, es para comenzar a moverme hacia el destino que me está esperando. Yo creo que el temor, ese es el objetivo de él. El propósito del temor y de la turbación es paralizarnos, es sacarnos del camino, pero Dios ha prometido paz en medio de las dificultades. Yo creo y recuerdo, no sé si usted lo hará, los discípulos no solamente en esa ocasión estaban siendo turbados, no solamente en esa ocasión estaban siendo atemorizados. En alguna ocasión la palabra del Señor nos relata y nos dice de que los discípulos, dijo Jesús que se iba a ir a orar, y los discípulos se fueron en la barca. Cuando de repente empezaron unas tormentas y empezaron unos fuertes vientos, y Jesús no estaba ahí con ellos. Ellos empezaron a llenar de temor, ellos empezaron a llenar de turbación, y de repente dice que a lo lejos empezaron a ver algo que venía sobre las aguas. ¿Usted recuerda ese suceso? Los discípulos dijeron: es un fantasma. Imagínese usted. Porque el temor, porque la turbación hace que nuestros ojos no puedan ver claramente. Pero aquel que estaba sobre las aguas era Jesús de Nazaret. Era aquel que se venía acercando a ellos porque sabía la necesidad y la dificultad con la que ellos estaban lidiando en ese momento. Es un fantasma, dijeron unos. Pero el temor nos hace desenfocarnos. Pero en ese suceso, hermanos, sucede algo tan extraordinario que Pedro le dice: Señor Jesús, si eres tú, haz que yo vaya y camine también sobre las aguas. Hermanos, en medio de aquel temor, en medio de aquella tempestad, hay decisiones que nosotros debemos de tomar para poder levantarnos en fe. Jesús le dijo: ven, y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar en las aguas. Yo no sé, pero probablemente los otros discípulos lo que esperaban era que diera el primer chapuzazo. Vale que no habían teléfonos para poder hacerlo viral, pero ellos no tenían esa confianza que Pedro tuvo. Cuando Pedro comenzó a caminar, la palabra dice, está bien, empezó a ver las olas que se levantaban, su fe empezó a decaer y empezó a hundirse, pero la mano del Señor estaba ahí presta para alcanzarlo, para rescatarlo, para no dejarlo que él pereciera en ese lugar. La palabra del Señor continúa después de ese suceso relatando y dice que después de que eso pasó, inmediatamente dice, ellos llegaron a su destino. Yo no sé por qué situaciones nosotros estemos pasando, yo no sé por qué dificultades estemos pasando, yo no sé qué es lo que está llenando de temor, de turbación nuestro corazón, pero en el nombre de Jesús yo te digo, simplemente ten fe para que cada una de esas cosas que nos están angustiando, nosotros podamos caminar por encima de esas circunstancias. La palabra del Señor dice, inmediatamente llegaron a su destino. Esa situación que estás viviendo, esa situación que te turba, no es el final, está a punto de terminar cuando nosotros creemos. Nuestro destino está más cerca de lo que nosotros pensamos cuando nosotros creemos que la tempestad es tan grande. Pero tenemos que aprender a confiar en Jesús, tenemos que aprender a reconocer que tomados de Jesús es la única forma en la cual nosotros vamos a poder vencer el temor, porque Jesús es el único que puede transformar un ambiente de temor en una atmósfera de paz. Yo en el nombre de Jesús declaro paz sobre tu vida, declaro paz en medio de la enfermedad, declaro paz en medio de la dificultad que estés pasando. La paz del Señor que sea sobre cada uno de nosotros. Jesús dijo, la paz les dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. La paz del Señor, aquella que sobrepasa todo entendimiento, es aquella que tú tienes que recibir si estás atravesando un momento de turbación, un momento de preocupación, porque en Jesús nosotros podemos encontrar descanso. Jesús prometió y dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a los brazos de Jesús, porque creo que cuando nosotros vemos la paz del Señor,
sobrepasa toda dificultad que podamos atravesar. Y es en el nombre de Jesús que el temor sale fuera de nuestras vidas. No es extraño que en nuestro camino aparezcan turbulencias. No es extraño que se levanten tempestades y vengan vientos recios a nuestras vidas que amenacen nuestra paz. El propósito de la turbación es sacarnos del camino, pero no perdamos nuestro destino por estar turbados. Que la paz del Señor Jesús sea sobre cada uno de nosotros. Es un camino de paz, pero también es un camino de fe. Es un camino, hermanos, de que nosotros del momento que decidimos caminar por Él, la única forma de poder caminar por este camino que es Jesús es haciéndolo por fe. Y les digo esto porque Jesús, les digo, el orden que tiene es decirles primero: no se turbe el corazón, porque yo les daré paz. Pero también les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Creer, hermanos, es la clave para poder mantenernos firmes en un caminar. Creer en Dios es poder depositar toda nuestra confianza y decirle a Él que no importa las cosas que se levanten en medio de mi caminar, yo voy a seguir hacia adelante creyendo, confiando de que Él tendrá cuidado sobre mi vida. En la palabra del Señor encontramos ciertos relatos, y yo creo de que alguien que tal vez nos enseñó a caminar en fe es Abraham. La palabra del Señor dice de que Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y yo te llevaré a un lugar. Se lo hubiera dicho a usted, ¿qué es lo primero que hubiera dicho? ¿A dónde es? Para ponerlo en el GPS, ver cuánta distancia estoy. Hay muchas cosas que nosotros hacemos queriendo razonar, pero este caminar es un caminar de fe. Y Abraham lo mostró y lo enseñó a cada uno de nosotros cuando toma la decisión de salir de su tierra sin saber hacia dónde iba. La palabra del Señor nos enseña y dice que Abraham vivió como peregrino, como extranjero en esta tierra, pero era un hombre que había comenzado a caminar por fe. Era un hombre que no le importaba saber hacia dónde iba, le importaba saber quién lo había llamado. Porque cuando nosotros entendemos que Jesús, cuando Dios es el que nos llama, nosotros somos obedientes para caminar en fe, para donde quiera que el Señor nos esté llevando. Yo creo de que eso es algo, hermanos, de que no lo hace cualquiera. Porque es difícil poder tomar una instrucción de alguien que te diga: mira, vete de tu casa y vete sin rumbo. Yo creo que nadie lo hace. Yo creo que todos tenemos que saber nuestro destino para poder tomar una decisión, empezar a analizar, empezar a tomar balances, me conviene, no me conviene. Hermanos, fe es confiar ciegamente en el Señor. Porque cuando Dios te dice algo, cuando Dios te promete algo, cuando Dios te hace un llamado, simplemente está esperando un corazón lleno de fe, que no pone argumentos en su mente, sino que tiene un corazón que sabe obedecer, porque sabe y confía de que donde quiera que el Señor nos lleve, el Señor nos llevará con bien, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Otra persona que nos enseña a caminar en fe fue Moisés. Moisés, hermanos, fue alguien de que recibió de parte de Dios el llamado para poder ir y libertar a su pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Cuando eso sucede, imagínese también aquel pueblo. Primero, Moisés sí pidió una confirmación de parte de Dios para decirle: por lo menos dime quién me envía, para que el pueblo entendiera. Porque decirle: miren, lo voy a sacar de aquí y nos vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel. Hermano, yo no sé, pero habían estado tanto tiempo esclavos que la mentalidad de ellos era simplemente ser obreros. Pero cuando saben de que es el gran yo soy el que los está llamando, entonces hay un pueblo que sabe reconocer a ese Dios. Entonces sabe que hay un pueblo que sabe reconocer que hay un hombre que Dios ha escogido para esa misión.
entonces ellos también obedecen y le siguen. Pero mire cómo es Dios de bueno, mire cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que en el día una nube era el que los cubría del sol del desierto, pero también era aquella que los iba guiando para el destino que el Señor los llevaba. Por la noche era una columna de fuego. Dios no va a perder detalle en podernos guiar por el lugar que nosotros podamos caminar. Muchas veces nosotros podremos sentir y podremos decir, yo tal vez voy en esta dirección, pero caminar en fe significa caminar dejándose guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces emprendemos, o no sé cuántos han tomado una carretera por la que nunca han transitado. Les voy a decir, tengan cuidado con las cámaras. Pero otra situación que sucede es que uno maneja cautelosamente. Uno va pendiente de las señales porque no sabe qué viene después de la curva que está enfrente. Uno no sabe qué es lo que viene después de subir aquella cuesta que está por delante. Pero las señales se encargan de guiarnos de una manera segura. La misma manera, caminar en fe es caminar y decirle: Espíritu Santo, sé tú el que guía mis pasos. Espíritu Santo, tú que eres el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, yo todo proyecto te lo pongo en tus manos. Porque muchas veces nosotros queremos emprender algo y muchas veces decimos: yo soy pilas para esto y yo sé que por aquí es que me va a funcionar. Pero de repente el Espíritu Santo te dirá: no es por ahí, no te quiero ver fracasado, no te quiero ver derrotado. Si esperas en mí, yo sé que yo voy a tener una salida para ti. Caminar bajo la unción del Espíritu Santo significa dejarnos guiar por Él. Muchas veces nos podremos sentir incluso estancados, que estamos atrapados, que estamos atorados en un proceso, en un plan, en un proyecto de nuestras vidas. Pero simplemente el Espíritu Santo está obrando. Muchas veces cantamos nosotros y decimos: aunque no te pueda ver, yo sé que estás obrando. Hermano, eso es fe. Creer y confiar en que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo tendrá cuidado de cada uno de nosotros, es lo que nos hace caminar en este camino de fe. Dice la palabra del Señor en el libro en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. Hermanos, este es un camino que lo debemos de caminar en fe. Muchas veces tus sentidos te podrán decir que hay temor, que no tomes una decisión de hacerlo. Pero nosotros somos personas que caminamos por fe, no por vista. Que nosotros no nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos literales nos dejan ver. Nosotros caminamos confiando en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Jesús dijo: yo voy a preparar morada para ustedes, yo sé que no habrá nada que en el camino me pueda sacar del propósito, del destino que Dios tiene preparado para mí. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en fe. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a tomar las decisiones basadas no por lo que nuestros ojos miran, sino que por lo que nuestro corazón está creyendo. Eso es caminar en fe. Cuando nosotros nos sintamos de esa manera, Dios nos dará la salida. Y fíjese que leía algo que me parecía tan grande y poderoso que dije: yo no puedo dejar de compartirlo con los hermanos. En el libro de Isaías 42, verso 16, Dios habla algo que yo creo que tiene que decírtelo a ti el día de hoy. Porque como te decía, yo sé que es emprender un camino, yo sé que es estar turbado, yo sé que es estar preocupado, pero Dios nos ofrece paz. Y en este caso también muchas veces he conocido la incertidumbre de por dónde voy, pero el Señor me enseña a caminar en fe. En el libro de Isaías capítulo 42, 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé, dice el Señor. Hermanos, cuando yo leía esto, yo decía: si ya de por sí imaginarme a un ciego moverse de un lugar a otro, sé que es algo difícil
O yo no sé si usted lo puede medir de esa manera. Porque si alguno de nosotros, teniendo los ojos, se tropieza, ¿cuántos se han dado en el dedo chiquito con la pata de la cama? Hermano, cuando nosotros vemos esto, no solamente habla de un ciego, que es aquel que está limitado de la visión y que puede desplazarse libremente. Me llama la atención también que dice: lo haré caminar por sendas que no ha conocido. Porque probablemente es natural que una persona que tiene la limitación de la visión, una vez que se acopla, que se acostumbra al ambiente, al entorno en el que está, esas personas por sí solas, ellas se pueden levantar de su cama y poder ir al baño. ¿Por qué? Porque ya saben dónde está cada cosa. Pero lo grande y maravilloso del Señor es que dice que hará que personas ciegas caminen por sendas que no han conocido. Eso, hermanos, es completamente caminar en total oscuridad. Pero la palabra del Señor dice que aquel camino escabroso lo convertirá en llanura, que aquella tiniebla la convertirá en luz, que eso hará y que no lo desamparará. Yo creo que esa es una palabra que tiene que llenarnos de fe, porque si estás atravesando un momento de tinieblas, un momento de oscuridad en el camino que tú has emprendido, yo quiero decirte que Dios está por convertir ese camino escabroso en un camino de llanura, en un camino que Él va preparando frente a cada uno de nosotros, quitando todo tropiezo para que nuestro pie no resbale, convirtiendo toda tiniebla en luz, dándote la claridad para que cada uno de nosotros se mueva libremente por ese camino que hemos decidido emprender. Dios te llevará por caminos que no conocías. Dios te abrirá puertas nuevas. Dios te presentará personas. Dios traerá nuevas oportunidades. Dios dice, había una alabanza que decía: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que cuando tú menos lo esperas, Dios tiene la respuesta para lo que tu corazón está anhelando, para el propósito por el cual estás luchando. Dios traerá la respuesta a cada una de nuestras vidas. Aunque ande en valle de sombra, dice su palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, es natural sentir temor, es natural sentir aflicción en medio de los caminos que aprendemos, pero la palabra del Señor dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. Hay aliento nuevo de parte del Señor que viene a la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nosotros nos sentimos derrotados, hay nuevas fuerzas que vienen de parte de Dios para darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Un camino de paz, un camino de fe. Ese es el camino que Jesús ofrece. Ese es el camino que Jesús nos presenta cuando Él dice: yo soy ese camino. Pero es un camino de verdad que conecta con la vida. Te decía anteriormente que un camino es algo que conecta un punto A con un punto B. En este sentido, Jesús te está diciendo: yo soy el camino, yo soy la ruta que va a conectar la posición en la que tú estás con los brazos del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Habrán muchas cosas que el mundo podrá ofrecernos. Habrá muchas cosas y alternativas que podrás escuchar en el mundo, diciéndote: sé buena persona. Nadie llega al cielo por ser buena persona. En el infierno hay muchas personas que han sido totalmente buenas, pero que no han sabido reconocer a Jesús como el único que puede llevarnos al Padre. Por eso es que la importancia de este día es que podamos reconocer que no hay nadie, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Hermanos, son declaraciones tan grandes, pero es para que nosotros podamos entender de que Jesús es el único destino, es el camino que conecta mi condición actual a un destino eterno. Porque hay un destino eterno esperando por nosotros. Hay un destino que está más allá del sol esperando por cada uno de nosotros. El mundo nos enseña y nos dice: afánate por conseguir cosas en este mundo. Pero yo creo que lo importante es esforzarnos por poder alcanzar el destino que Dios
Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo no sé si puedes decirle al que está a tu lado: yo tengo un destino, yo nací con un destino, y Jesús es el camino. Hermano, cuando nosotros emprendemos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros empezamos a ver la conexión que hay hacia ese destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hay un destino esperando para nosotros, y Salmos 37:37 nos dice de la siguiente manera: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hermano, yo no sé si tú sabías que hay un destino dichoso esperando por ti. Tu destino no es un destino de fracaso. Tu destino no es un destino de derrota. Tu destino es un destino dichoso que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios sabía que nos enviaba a esta tierra con propósito. Por alguna razón no nacimos allá en los 1600. Ya algunos parecemos eso, pero no. Algunos nosotros teníamos que estar en este tiempo. Yo no sé si tú te sientes privilegiado de poder haber podido cruzar ese 2020, que como esa enfermedad, como esa pandemia pudo paralizar al mundo completo. Pero de lo que sí estoy seguro es que a la iglesia del Señor nada lo podrá paralizar. Al pueblo de Dios nadie lo podrá parar, porque en medio de las dificultades sabemos reconocer que de Dios nosotros tenemos el oportuno socorro, y que hay un destino dichoso, un futuro glorioso, brillante para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Salmos también, capítulo 27, versos 13: hubiera yo desmayado. Imagínese el salmista diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hermanos, el camino puede parecer duro. En el camino pueden aparecer obstáculos, aparecer ladrones, aparecer enemigos que vienen contra nosotros, y probablemente pudieras estar sintiéndote que desmayaras. Pero el salmista dice: hubiera yo desmayado, pero la diferencia es que yo creo que veré la bondad de Dios en mi vida, y la bondad de Dios está para cada uno de nosotros. Cuando cantamos la bondad de Dios, estamos diciendo: la bondad de Dios está desde mi levantar hasta mi acostarme. La bondad de Dios está disponible para mí donde quiera que yo voy. La gracia y el favor de Él me acompañan donde quiera que yo voy. La gracia y el favor de Él es aquello que abre puertas cuando nosotros creemos de que están cerradas. Creemos que nosotros pudiéramos desmayar, pero en ningún momento lo haremos, porque creemos, confiamos que la bondad del Señor estará sobre la vida de cada uno de nosotros. La bondad del Señor esté sobre cada uno de ustedes también. Jeremías 29:11 dice: porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Hermanos, como les decía, cuando emprendemos un camino es porque tenemos un destino, es porque tenemos un objetivo claro en nuestra vida, y no importa las situaciones que se levanten, nos mantendremos firmes caminando por ese camino, porque estamos confiando en aquel que dice que pensamientos de paz y no de mal es el que tiene para cada uno de nosotros, para darnos ese fin que cada uno de nosotros espera. Otra cosa que me impactaba está también en el libro de Isaías, capítulo 35, verso 8, y dice la palabra del Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, hay una garantía de parte de Dios que nos tiene que llenar nuestro corazón de fe, de fortaleza, que cuando nosotros emprendemos caminar el camino que es Cristo, no importa las situaciones que vengan, no importa si yo lo sé todo, mi corazón lo único que tiene que hacer es saber confiar en aquel que dice que Él tendrá
cuidado de cada uno de nosotros. Aquel que prometió y cuando se marchó dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros no estamos solos, caminamos con aquel que va enfrente de nosotros, aquel que pelea nuestras batallas. Y si Él pelea nuestras batallas, la victoria de cada uno de nosotros está garantizada. Porque Jesús, porque Dios, no hay batalla que haya perdido y no hay batalla que perderá. Por un camino vendrán sobre ti, pero por 7 tendrán que salir huyendo. No existe el arma forjada que prospere contra los hijos de Dios. No hay nada que nos pueda hacer frente cuando nosotros caminamos tomados de la palabra que el Señor nos ha enseñado. Dice: por torpe que sea, no se extraviará. No nos sintamos ofendidos si en algún momento creemos que no somos lo suficientemente inteligentes como el mundo lo puede hacer ver. El mundo en su sabiduría busca alternativas, busca salida, busca caminos alternativos para poder llegar al cielo, pero ninguno de ellos les llevará y les conducirá al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. La palabra del Señor dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, por esos caminos nosotros caminamos. Por esos caminos era lo que nosotros nos movíamos. Pero un día escuchamos la palabra de Dios diciéndonos que había un camino, que hay un solo camino, que hay un único camino, que no tenemos que andar buscando, darle la vuelta, tomando atajos. Hay un único camino, y ese único camino es Jesús. No importa si no tenemos señales, no tenemos GPS, no importa si no tenemos un mapa con nosotros. La palabra del Señor dice: si emprendes este camino, no te extraviarás. Y esa es la confianza que nosotros debemos de buscar en Dios, que cuando nosotros decidimos caminar en el camino del Señor, por fuerte que sea el camino, por las circunstancias que enfrentemos, no nos extraviaremos, porque el objetivo, el propósito, aquel destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, no se perderá. Hermanos, nada en el camino puede desviarnos. Cuando nosotros decidimos caminar por el camino, como te dije anteriormente, nadie se para simplemente ser un espectador. Estamos ahí para correr la buena carrera de la fe. Y Pablo lo decía, y también nosotros podemos decirlo: no es que lo haya alcanzado ya, pero dejo todo atrás y me enfoco en lo que está por delante, en aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa es la visión, ese es el enfoque que nosotros debemos de tener. Muchas veces cuando vas por el camino, personas afuera te podrán decir: esto sí es vida, y tú lo ves disfrutando de los deleites del mundo, de las seducciones que el mundo puede dar, pero no hay ninguna situación, no hay ninguna seducción que el mundo pueda ofrecer más grande que nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó el precio por ti, por mí, aquel que con su sangre quitó toda mancha de pecado de nuestra vida, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos deben de estar puestos simplemente en Él, en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, esto es algo que nos tiene que mantener firmes, es algo que nos tiene que mantener siempre con los pies sobre el camino, pero no estancados, no paralizados, siempre moviéndonos de un lugar a otro, porque el propósito de este camino es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Cuando tú comienzas este caminar en Cristo, que tu propósito sea ser cada día más semejante a Jesús. Hermano, muchas veces podemos decir: yo soy cristiano. Pero sabes una cosa, en los tiempos antiguos, en los tiempos primeros, le llamaban cristianos aquellos que podían reflejar aquel Cristo que predicaban. Esa era la referencia que ellos tenían: este sí es cristiano. Y cuando Jesús hacía esta declaración de decir: yo soy el camino, también en algunas partes de la palabra dijeron: ahí vienen los del camino, reconociendo que eran aquellos seguidores de Cristo.
Entonces en nuestro corazón, más que de nuestra boca decir yo soy cristiano, seamos personas que caminamos siendo transformados cada día en este caminar, siendo procesados, siendo ayudados de parte de Dios para poder llegar a esa estatura de ese varón perfecto. Dios quiere vernos perfectos porque dice la palabra que Él es perfecto. En nuestra mente no cabe eso porque somos limitados para poder entender que lo que para el mundo parece locura, para aquellos que creemos en fe, nosotros podemos decir yo soy perfecto, yo seré perfecto, yo soy justo, porque no es por mi justicia. La palabra del Señor me enseña que mis obras y mi justicia son simplemente trapos de inmundicia delante del Señor, pero aquel que nos justificó, aquel que nos lavó, aquel que pagó el precio, aquel que dijo por mi justicia, ahora cada uno de ustedes es justificado. Podemos creer que Dios nos tiene escogidos para cada uno de nosotros ese propósito que Él ha preparado. Quisiera invitarte a que podamos reflexionar este día, a que Jesús se ha presentado como el camino, como la verdad y la vida. En el libro de Juan, Jesús, cuando estaba allá con Lázaro, que allá había partido, solamente Jesús tiene la autoridad para poder hacer este tipo de declaraciones. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermanos, tener a Jesús es tenerlo todo. El mundo corre y se afana por tener bendiciones materiales, mas sin embargo olvida el principio de poner primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo recibiremos. Jesús ahora te ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y te ha dicho: nadie viene al Padre si no es por mí. Ancho es el camino que lleva a la perdición y ancha es esa puerta.